para quienes no estuvieron el miércoles, María es psicóloga y es subdirectora del Departamento de Neuropsicología del INECO. Te cuento, María, que después del miércoles tuve un montón de llamados diciéndome que estuvo súper interesante la clase, así que esperamos que seguramente que hoy también lo esté, así que a disfrutar todos la clase. Creo que nada más, Dani. ¿Quedó algo o no? Vamos, Yo creo que vamos a disfrutar estamos. de la clase. María, Vamos. bienvenida, muchas gracias. La clase es tuya. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos, buen sábado. Pido disculpas por este mini cambio de horario, pero bueno, me surgió algo a lo cual tengo que responder a las 10:30. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Aquellos que estuvieron el miércoles saben que disfruto de las interrupciones. Una vez que yo empiezo a compartir pantalla, no veo sus comentarios en el chat. Ni veo sus caras, ni veo más que mi presentación, así que en el caso de que les surja algo, para mí es importante que lo comenten en el chat, los chicos enseguida me interrumpen y a partir de ahí avanzamos según aquello que para ustedes sea interesante, ¿no? Cuando se cruzan dos ramas académicas que tienen mucho en común, pero que también son distantes, digo, en su práctica cotidiana muchas veces, uno puede pensar qué es lo que puede ser interesante para ustedes y quizás saber otras cosas que uno da por sentado o que ya conocen o que no interesarían y que sí lo hacen, ¿no? Entonces siéntanse en plena libertad de interrumpirme en cualquier momento, que creo que es lo que hace rico este tipo de intercambios. El miércoles hablamos bueno, de una introducción entre lo que son las relaciones entre las neurociencias y el derecho, y después reflexionamos acerca de un poco por qué es importante, digo, esta interacción, ¿no? Y básicamente es porque con el cerebro hacemos todo, con la mente hacemos todo, ¿no? Nos reímos, nos enojamos, tomamos decisiones, decidimos acerca de la acción de otra persona, no, empatizamos con el cerebro, caminamos, bailamos, digo, entonces, de alguna manera, como el cerebro es parte de la cotidianidad de todas las personas, también lo es de todo el sistema eh, eh, jurídico, en el sentido de que, bueno, que está compuesto por seres humanos que tienen cerebros, que tienen mentes y que son falibles a los mismos errores de la mente y a los mismos beneficios de esa mente, ¿no? Hablamos un poco también acerca de la memoria, de la poca confiabilidad de la memoria humana y de cómo hacer para conocer las debilidades que tiene para poder usarlas a favor de las decisiones judiciales. Hablamos también acerca de un poco, hoy vamos a hablar otro poco acerca de eso, pero un poco de las emociones y cómo esto puede impactar tanto nuestra memoria como algunas veces nuestras decisiones y por qué no hay que suprimirlas. Me gustó mucho el video que pusieron en la entrada, ¿no? De, bueno, no, suprimir una emoción, digo, nos puede llevar a tomar una muy mala decisión, digo, que después, bueno, finalmente puede ser no tan mala a lo largo de la vida, digo, por la película en particular, pero lo que quiero decir, bueno, sacarle a alguien por la pared nunca es una buena decisión, y eso tiene que ver con una, no quiero decir represión en el sentido freudiano, digo, pero en la de reprimir la emoción y no regularla, ¿no? Que un poco de eso también hablamos. Y lo que quedaba pendiente, que para mí es uno de los puntos de interacción más importantes, es lo que tiene que ver con el sistema de toma de decisiones, ¿no? Cómo tomamos decisiones los seres humanos, qué tan racionales son esas decisiones y al mismo tiempo cómo esto que se sabe para el cerebro humano, la mente humana en general, cómo se aplica a la decisión judicial, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. De vuelta, siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran. Si bien hay como una fantasía de que las decisiones que tomamos las tomamos de manera completamente racional, ¿no? Con o hubo durante mucho tiempo, yo creo que ya hace mucho, hace más o menos una década ya se está discutiendo que, bueno, que nuestras decisiones no son únicamente racionales, pero todavía hay muchos que los creen. Lo cierto es que tomamos miles de decisiones por día. Es muy difícil de calcular cuántas son las decisiones que tomamos por día. Hay algunos trabajos con respecto a decisiones específicas en un área. Por ejemplo, se dice que
en un día tomamos 200 decisiones únicamente con respecto a la comida, ¿no? Si abrir o no abrir la heladera, si comerme ahora o no una galletita, y obviamente todas esas decisiones no las tomamos de manera consciente, en el sentido de que tenemos todo nuestro recurso cognitivo puesto en esa decisión, ¿no? A veces abrimos la heladera sin pensar, a veces decidimos no prepararnos a tomar un café también sin hacer una reflexión profunda del tema, ¿no? Y esto no pasa solo con las decisiones que son pequeñas, como si comerme o no o tomarme en este momento un sorbo de mate o no, sino que también con las decisiones que son más complejas, ¿no? Esta no conciencia, esta no entera racionalidad de la toma de decisiones sucede también en situaciones más complejas. Por ejemplo, hay estudios hechos con respecto a la opinión de personas si aumentar la cantidad de defensa que tiene un país, si hacerlo o no hacerlo, y esa decisión por sí o por no está modificada por el contexto en que se ponga la pregunta, ¿no? Entonces, de vuelta, a veces sin darnos cuenta, por usar una palabra o por otra, nuestra decisión está siendo influenciada por el contexto, y esa razón no es lo único que juega, ¿no? Así que de esto es de lo que vamos a hablar, y obviamente cómo esto impacta en algunos de las premisas más fuertes del derecho, como decíamos el miércoles, que son una, la del libre albedrío. Digo, si no soy del todo consciente de mis decisiones, soy del todo responsable de mis decisiones, que eso es algo interesante para discutir. Y por la otra, que para mí es la más interesante, o por lo menos a lo que más enfoqué el encuentro de hoy, es: ¿existe la imparcialidad en una decisión? ¿Puede uno ser imparcial en una decisión como se espera que se sea? Bueno, vamos a ver un poco qué dice la neurociencia con respecto a esto. Yo rearmé la clase a partir de lo que hablamos el miércoles y lo que había quedado por discutir, pero básicamente en lo que me voy a centrar es en estos temas, pero también, digo, como sería como el subtítulo, vamos a hablar acerca de las trampas y los errores de la mente, los que a veces no somos conscientes, ¿no? Estos que se inmiscuyen poco a poco en nuestra racionalidad. Así que algo hablamos el miércoles pasado acerca de que en nuestro cerebro existen dos sistemas de toma de decisiones, uno que es el lógico y el racional, y otro que es el emocional, ¿no? Y vamos a hacer un jueguito con respecto a esto, que vamos a hacerlo bastante rápido. Voy a jugar con Giancarlo y Celina. Que son los que más conozco. Básicamente el juego consiste en lo siguiente: los dos están siendo invitados a un experimento que dirige la doctora María Roca, un experimento en neurociencias cognitivas, y el experimento consiste en que yo, María, la experimentadora, le voy a dar a Celina un número determinado de plata, digo, un monto determinado de dinero, que ella va a tener que dividir entre ella y Giancarlo. Le va a tener que hacer una oferta a Giancarlo acerca de cómo dividir ese monto de dinero. Si Giancarlo acepta la oferta, el dinero se divide entre ellos dos. Y si Giancarlo no la acepta, el dinero vuelve para el experimentador y para seguir participando con otros jugadores. Entonces, básicamente, las preguntas van a ser para Giancarlo. Me importaba que Celina esté para darle identidad a la humanidad, pero vos pensás, Giancarlo, ¿qué pasaría si yo le doy a Celina 100 pesos y ella te daría 50 te daría 50 y se quedaría con los otros 50? ¿Vos aceptarías esa oferta? ¿Puedo hacer preguntas? Digo, depende de No, lo que quiera hacer con esa plata. no podés hacer ningún tipo de pregunta. Ella te da 50 y te da vos 50. ¿Aceptarías la Sí, sí oferta? acepto. Perfecto. ¿Y si ella se queda con 90 y te da 10? También acepto. Muy bien, exactamente. La Qué mayoría de las raro. personas no aceptan esa oferta, Sí. lo que habla del impacto que las emociones pueden tener en el sistema de decisión. La opción completamente racional es la que vos elegiste, que no me sorprende, digo, porque probablemente sea una de las cosas que primen tus decisiones, pero el 80% de las personas contesta que no, de ninguna manera. ¿Por qué se va a quedar ella con 90 y yo me voy a quedar con 10? Y lo cierto es que, como la plata era mía, digo, del experimentador, 10 pesos siempre es mejor que, o 10 dólares, Claro, digo, siempre es mejor que eh, nada. eso pensé.
Exactamente, pero bueno, a veces uno no es tan consciente del impacto que puede tener la emoción en su decisión y puede llegar a decir que no, algo que es evidente que es conveniente, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero estas cosas pasan exclusivamente en situaciones en las que hay un otro que me está tomando el pelo, porque al fin y al cabo, ¿por qué Celina tiene que ser así de injusta? Y les voy a hacer el siguiente juego en el cual vamos a ver que esto impacta a otros niveles también. Un bate y una pelota cuestan en total $1.10. El bate cuesta $1 más que la pelota. Chicos, escriban cuánto cuesta la pelota en el chat. Y no Es tenemos... para todos. ¿Qué? Es para que participen todos, ¿no es Todos, cierto? todos, todos. Sí, este es Todos. para todos, perdón. Para que participen todos lo más rápido que puedan. Un bate y una pelota cuesta en total $1.10. El bate cuesta $1 más que la pelota. Dígame rápido cuánto cuesta la pelota. ¿Están escribiendo? Sí, Sí. acá están diciendo 0,10, 0,10, 0,10. 0,10, 1,05, Muy bien, 0,5. bien. Vamos a parar ahí porque una vez 0,5. que uno dio la respuesta correcta, ya todos empiezan a dar la respuesta correcta. Definitivamente la respuesta que sale intuitivamente es que la pelota cuesta 0,10, ¿no? Sí. Pero, ¿para qué voy a sacar esto? Pero lo cierto es que si la pelota costara 0,10 y el bate cuesta $1 más que la pelota, entonces el bate costaría $1.10 más los 10 de la pelota te da $1.20, por lo tanto en total no va a ser $1.10 y la respuesta es el 0,5, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto, y primero que se queden tranquilos aquellos que contestaron el $1.10 porque es parte del juego, no como Giancarlo que me arruinó mi juego, básicamente. Pero lo que quiero decir con esto es, primero, que el 50% de los estudiantes de la Universidad de Princeton de Economía en un examen contestaron lo mismo y el 56% de la Universidad de Michigan, ¿no? En un examen. Entonces, fíjense como algo que es una cuenta simple, que una vez que yo se los explico, dicen, bueno, María, obvio, y es cierto que muchos contestaron bien, pero fíjense como muchos contestaron mal, y miren los porcentajes, no digo solo de nuestro aula virtual de hoy, sino de papers publicados con respecto a esto. El 50% de las personas se equivoca en una cuenta simple como esta. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, ayer hablábamos de la calculadora de prescripción, ¿se acuerdan? O de un cálculo que tenga que ver con cuándo se puede considerar o no una libertad condicional. Bueno, desconozco yo las decisiones, tanto grandes como pequeñas, pero también en lo contravencional, no sé si me ocurren con respecto al cálculo, con respecto a las multas de tránsito, por ejemplo. Todos estos errores del cerebro, que de vuelta son muy comunes, 1 de cada 2 personas se equivocan en un cálculo simple como este, también impactan en las decisiones judiciales. Y acá es donde yo los abro, porque yo de ese tema no, la verdad es que no sé mucho, pero sí me parece apasionante con respecto a lo que mencionó Celina de lo que los espera el miércoles que viene, el rol que pueden tener las nuevas tecnologías, porque nadie pretende que las máquinas suplanten a los jueces de ninguna manera, porque además sabemos, o ustedes saben mejor que yo, que hay una cuestión de interpretación también de la ley, de la circunstancia y del contexto, ¿no? Que es una interpretación humana que queremos que siga siendo humana, pero en cuestiones más simples como pueden tener que ver con cálculos de este tipo o tareas como mencionábamos de prescripción o de cálculo de cuando se puede volver a considerar una cuestión y no otra, se puede utilizar la tecnología a nuestro favor. No es verla como, al contrario, como algo que nos va a reemplazar, sino que nos va a complementar y optimizar el trabajo que estamos realizando, ¿no? Y en este sentido me parece interesante que se discutan cuáles son las políticas que se deberían apoyar a nivel tecnológico a este respecto, ¿no? Vamos con otro pequeño juego que probablemente lo conocen, pero bueno, vamos con ese. Les voy a pedir que griten para sus adentros o escriban en el chat, pero es importante obviamente que lo hagan rápido, que me digan de qué color es el guardapolvo de un médico. ¿De qué color son las nubes? ¿De qué color es la nieve? Blanco, 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 ponen blanco. todos. Todo el cerebro Azules. grita blanco. Y si yo les pregunto ahora qué toma la vaca, Agua. vos sos Leche, un genio, leche. Giancarlo. A todos, No o por tenías lo que menos a muchos, quemarlo.
Qué malo que sí, pero no me importa porque me divierte, porque además vamos a la reflexión posterior con esto, ¿no? La mayoría de nosotros y todos nuestros cerebros, aún el de Giancarlo, gritan leche. Y esto tiene que ver con cómo una decisión, como una conducta, como una respuesta, puede estar influida de manera no siempre consciente, digo, este juego es muy conocido, así que puede haber un poco de conciencia, pero no siempre consciente por un contexto de alrededor, ¿no? Que nuestro cerebro haya pensado en los momentos previos en la palabra blanco, hace que nosotros confundamos la respuesta y creamos que las vacas toman leche y no agua, además de que las vacas dan leche, entonces eso confunde la cuestión un poquito más. Y es algo que parece una pavada, pero para darles un adelanto de lo que viene más adelante, existe también lo que se llama el efecto de anclaje, ¿no? Que es si yo te tiro un número antes de que vos pongas una pena, y esto lo estoy diciendo en serio, este estudio está hecho en jueces, si yo te tiro un número antes de que vos pongas una pena, es mucho más probable que elijas un número cercano a ese número que escuchaste previamente. Y vamos a hablar de ese estudio más adelante, ¿no? Entonces, cuidado, porque yo te puedo estar hablando, digo, el que yo te diga, no sería justo que le des a mi acusado 15 años, ese 15 genera un efecto de anclaje, y quizás la persona pensaba darte perpetua o 25, pero ese 15 genera un efecto de anclaje. Y esto sucede a nivel humano y hay estudios que también sucede en la decisión de los jueces, ¿no? Entonces, de vuelta, son 3 juegos que son simples, y ahí voy a lo que me parece interesante del agua de Giancarlo, pero que una vez que uno los conoce o conoce cómo funciona el cerebro, puede sortearlos, ¿no? Sortear estas trampas de la mente o estos errores de la mente, que ahora vamos a contar por qué ocurren. Porque si no, no tendría sentido, digo, si no, directamente habría que revisar toda la cuestión, pero, o cuál sería mi rol de alertarlos de estas cuestiones si no hay nada para hacer. No hay nada para hacer en el sentido de que este tipo de procesamiento de la información siempre se va a jugar en todas las personas. Pero una de las cosas que se sabe es que tomar conciencia de cómo suele funcionar la mente, del tipo de errores que suele cometer, disminuye el impacto que los sesgos y que estos tipos de errores pueden tener en mis decisiones. Por eso es que es interesante, digo, eso es lo que muestra la respuesta correcta de Giancarlo, que en general sucede bastante en estas charlas, porque bueno, porque ustedes saben que tienen trampa, digo, mis ejercicios o mis actividades, pero lo cierto es que en la vida cotidiana a veces uno no es tan consciente de que, ojo, tengo que estar alerta porque quizás acá hay alguna trampa, ¿no? Entonces, conocer cuáles son las trampas que tiene la mente en todo sentido, digo, a nivel personal, en la vida personal, pero también con respecto a la decisión judicial es muy importante. Bueno, esto también es algo que hemos mencionado, pero que lo vuelvo a retomar. Es evidente que el cerebro no es una máquina, por supuesto, pero bueno, que es espectacular, digo, ¿no? La cantidad de cosas que hace el cerebro es tremenda, digo, piensen que yo estoy hablando al mismo tiempo que estoy recordando lo que quiero decir, o que estoy pensando en el estudio, o que estoy pensando cómo voy a seguir con la siguiente diapo, y al mismo tiempo... no sé, somos capaces de cosas increíbles, y más también si nos comparamos con el resto de las especies, ¿no? Entonces, si bien el cerebro humano es increíble, lo cierto es que tiene recursos limitados, y esto es algo que hablamos también en la semana, ¿no? Pero lo que tiene más espectacular es que es, no consciente, pero que, voy a decirlo consciente, ustedes me van a entender qué quiero decir. Es como si la evolución fuera consciente de la limitación de los recursos del cerebro, ¿no? Y en este sentido ha generado mecanismos para usar los recursos que tiene de la manera más eficiente posible. Si bien, insisto, que hay máquinas que pueden hacer mejor las cosas que nosotros, dijimos que hay máquinas que le ganan al ajedrez a Kasparov, que responden las preguntas de Jeopardy mejor que cualquier participante, pero esas máquinas por ahora requieren de un montón de energía. Nuestro cerebro funciona primero gratuitamente, sin que nadie nos cobre nada, y funciona con muy poca energía, digamos la de una lata de atún, básicamente, ¿no? Entonces, o la que produce una lata de atún. Entonces, es increíble cómo
la evolución de alguna manera ha sido consciente de la limitación de los recursos del cerebro y ha generado, como decía, ciertos atajos para hacer que con el recurso que tengamos seamos tan eficientes. Entonces, a partir de esta breve introducción surgen algunas preguntas, ¿no? Si bien nosotros consideramos las decisiones como racionales, por ejemplo la del bate y la pelota, lo cierto es que no lo son del todo, esto ya lo adelantamos. Y otra mini reflexión, ¿no? El ser humano es un ser racional, sí, pero lo cierto es que no es solo racional, es racional, instintivo, y incluso aquellos procesos que consideramos primordialmente racionales, como hacer una suma para decir cuánto cuesta una pelota, lo cierto es que las emociones y los instintos se cuelan en este actuar y estemos o no estemos conscientes de ello, ¿no? Entonces, de vuelta, nadie está diciendo que el ser humano sea puramente emocional, que sea puramente instintivo. Lo que estamos diciendo es que el ser humano es racional, pero que estos instintos y estas emociones que ya discutimos la clase pasada o el encuentro pasado, que están ahí para ayudarnos y que no hay que suprimir y que definitivamente hay que saber escuchar, se pueden colar en esas decisiones que necesitamos que sean racionales como las judiciales, ¿no? Y acá les cuento dos estudios que siguen, o dos estudios o dos líneas de estudio en realidad, que siguen en la misma línea. El primer estudio me imagino que es conocido por ustedes, pero básicamente es el estudio de Libet, que lo que hizo fue medir la actividad eléctrica del cerebro, es decir, cuando disparaban determinada zona del cerebro de participantes que tenían que tomar una decisión simple como, no sé, dar vuelta a la muñeca o tocar un botón, ¿no? Y lo que encontró interesantemente, los participantes tenían que hacer tres cosas: decir cuándo habían tomado la decisión y después tocar el botón, ¿no? Como, bueno, me decidí y toco el botón. Como dijimos, la electroencefalografía tiene una muy mala resolución espacial, pero tiene una muy buena resolución temporal, ¿no? Me puede medir muy bien los distintos momentos en que suceden determinadas cuestiones. Y lo que demostró Libet es que antes de que la persona fuera consciente de que había tomado la decisión de tocar el botón, el cerebro hacía un disparo previo, ¿no? Mostrando y demostrando, y después esto fue obviamente comprobado en distintos estudios, que hay ciertas decisiones que toma nuestro cerebro previa a nuestra conciencia de ello, ¿no? Siguiendo una línea similar y mucho más asociada a lo que yo hago, que es la clínica y la neuropsicología, están los estudios de Antoine Becara y Antonio Damasio, que les recomiendo. Los libros de Damasio son libros de divulgación, ya quizás un poco viejos, pero que nos hacen preguntarnos muchas cosas. El más conocido se llama, que me parece interesante su nombre, El error de Descartes, ¿no? Por esto de pienso, luego existo, y él lo que viene a decirnos es, bueno, no es solo el pienso, de hecho hay muchas cosas que suceden antes del pensamiento. Ellos en neuropsicología el lóbulo frontal es como la parte del cerebro menos comprendida y más compleja, es la última que se mieliniza, es la última que se desarrolla a nivel personal y también a nivel de la evolución, ¿no? La que más ha crecido a nivel evolutivo en los últimos, en la última parte de la historia del ser humano, ¿no? Y ellos recibieron un paciente que era similar a otro paciente que fue muy estudiado, pero bueno, no importa, era el paciente EBR, que tenía un comportamiento muy particular y no podía sostener ninguna actividad ni laboral ni familiar a partir de un meningioma, un tumor en el cerebro que había sido, entiendo que resectado quirúrgicamente, y sin embargo todos los test neuropsicológicos le daban bien. El tipo hablaba, hacía cálculos, recordaba, podía reconocer objetos, podía resolver problemas abstractos, pero después en su vida cotidiana se peleaba con la gente, decía cosas inapropiadas, tomaba decisiones que eran evidentemente malas decisiones. Entonces le estaban negando el seguro y consulta a estos profesionales, que digo, cualquiera que trabaja en neuropsicología conoce que los problemas en el lóbulo frontal no siempre son identificables en los legos, porque de vuelta aparecen personas sin problemas en estas áreas que mencioné,
pero toman decisiones desde personales a financieras realmente muy malas. Entonces, bueno, ellos crearon un test para captar esta dificultad, que es el test que ustedes ven acá, que se llama el Iowa Gambling Task, porque ellos estaban en la Universidad de Iowa en ese momento, donde básicamente se le presentan a las personas 4 mazos de cartas, el A, el B, el C y el D. Además, se les dice que van a empezar el juego con 2.000 o 20.000 pesos a su favor y 20.000 pesos que han pedido prestados, ¿no? Básicamente se les dio un crédito para jugar al juego y tienen lo mismo que pidieron prestado. Y les dicen que el objetivo del juego va a ser ir seleccionando los distintos mazos de cartas tratando de ganar la mayor cantidad de plata que puedan. Que con todos los mazos van a perder y van a ganar plata, ¿no? Que vos a veces seleccionas el A y te dice ganaste 120, como en este caso, pero a veces seleccionas en A y te dice perdiste 50. Y que esto sucede con todos los mazos de cartas, pero que sin embargo hay algunos mazos que son mejores que otros, que nosotros no le vamos a decir cuáles son los mazos que son mejores que otros, pero que bueno, que tiene que ir probando y a partir de ahí ir decidiendo. Lo que el sujeto no sabe, el experimentador sí, es que los mazos A y B son mazos que son los que nosotros llamamos conservadores. Básicamente ganan poco, ganan 120, pero cuando pierden, pierden menos, pierden 50, mientras que los mazos C y D son los que llamamos riesgosos. Te dan 1.200, pero cuando perdés te sacan 3.000. ¿No? Entonces, esto de vuelta, ningún participante lo sabe, en la mayoría de los casos lo que sucede, digo, si estamos pensando en personas neurotípicas o sin patología, lo que empieza a pasar es que, bueno, vas probando los distintos mazos y más o menos a la selección número 40 te vas dando cuenta de este patrón y empezás a elegir consistentemente los mazos A y B, y eventualmente un C y un D, como que te tiras un lance, ¿no? Como, bueno, trabajamos todos los días, pero eventualmente vamos al casino, o eventualmente invertimos en algo que es más riesgoso, pero vivimos como más conservadoramente, ¿no? La mayoría de las personas. Y lo interesante de esto es que en personas normales, cuando esto sucede, que uno empieza a elegir el A y B con más consistencia, eventualmente se va al C y al D. Estoy diciéndolo al revés, perdón, el C y el D son, bueno, para ustedes no es importante, así que lo voy a contar al revés, no cambia nada, no los quiero confundir. Pero básicamente lo que sucede cuando eligen un mazo riesgoso es que antes de elegirlo, por eso también se asocia con este experimento de Libet, se midió la respuesta galvánica de la piel de las personas que decidían y se ve cómo hay una mayor respuesta galvánica y cierta piloerección, ¿no? Como que, bueno, sé o no, no sé si sé, mi cerebro es consciente de que estoy tomando un mayor riesgo, ¿no? De vuelta, cuando elijo esos mazos riesgosos es como que se me paran los pelitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de vuelta, esto pasa antes de que yo tome la decisión. Y esto llevó a Becara a hablar de que en el lóbulo frontal, ahora les voy a contar por qué, están lo que se llaman marcadores somáticos, ¿no? Como neuronas de nuestro cerebro que lo que hacen es leer nuestra respuesta corporal o emocional frente a determinada circunstancia y eso hace que impacte nuestras decisiones. Ahora, ¿qué pasó con el paciente EBR o qué pasa con los pacientes que tienen una lesión en el lóbulo frontal? Igual que todos nosotros, al principio prueban, en los primeros 20 a 40 mazos, elecciones, empiezan a probar. Sin embargo, a partir de la decisión 40 tienen el patrón inverso, empiezan a elegir consistentemente los mazos que son riesgosos. Tienen la misma respuesta galvánica, por eso lo que dice Damasio es, bueno, evidentemente lo que le falta no es la reacción emocional frente a esto, sino el lector del cerebro de esta respuesta emocional, estos marcadores somáticos estarían dañados, pero lo más interesante de todo es que cuando vos le preguntas a la persona cómo era el juego, cómo funcionaban los mazos de cartas, te dicen, bueno, en realidad los mazos A y B te daban poco, pero te sacaban poco, pero el C y D cuando les dabas te daban un montón, pero te sacaban más, te mataban. Es decir, como a nivel consciente habían entendido la lógica del juego y la estrategia, pero tienen lo que se llama preferencia al riesgo, ¿no? Como la mayoría de nosotros tenemos aversión al riesgo, los pacientes con lesión en el lóbulo frontal, que son los mismos que decían que, como vimos el miércoles, que era peor
el daño que la intención, o no, lo de Sí. al gordo creo que no se los conté. Pero bueno, digo, y ya termino, Giancarlo, y te doy lugar a la pregunta que creo haber escuchado tu voz por ahí, pero básicamente lo que esto muestra es que el sistema de toma de decisiones es un sistema complejo que está afectado por otras cosas que no son la razón y que se puede dañar, ¿no? Y que hay procesos previos a lo que sucede a nivel consciente que son parte de nuestra decisión. Decime, Giancarlo. Bueno, gracias, María. Mirá, no quiero dejar pasar de una buena pregunta ahí en el chat, no con respecto al experimento específicamente, pero lo que venías hablando anteriormente. Pregunta una amiga neuquina, ¿puede ser que la justificación racional de la decisión, por ejemplo, el fundamento de una sentencia, ayude a evitar estos instintos y emociones en las decisiones que deberían ser más racionales? Seguro que puede ayudar, también puede ayudar la revisión, pero una de las trampas de la mente, así que agradezco, Janina, ¿me dijiste qué es? Es Buki Esquetino, una amiga neuquina. Buki, la pregunta es excelente, porque si bien puede ayudar, como puede ayudar la revisión, como podría ayudar aún más si vos me preguntás la revisión de una segunda persona, hay una trampa del cerebro, que por eso agradezco la pregunta, porque creo que no la puse acá, que es que el cerebro o la mente quiere creerse a sí misma racional. Entonces, Claro. tiende a generar explicaciones que son consistentes con lo que piensa, ¿no? Y hay un estudio en esto que es espectacular, hay un tipo de problema secundario, una lesión cerebral por el cual uno no percibe, o no percibe, no es que no ve, pero no percibe la información que está en su hemicampo izquierdo, ¿no? Entonces, voy a dar dos ejemplos, este es uno, pero parece tan loco que quizás no me lo terminan de entender, pero bueno, no percibe la información que está en su hemicampo izquierdo, se llama síndrome de negligencia, básicamente se afeita la mitad de la cara, come la mitad del plato, y es una cuestión como de negligencia atencional. Entonces, cuando vos le pones algo del lado izquierdo del cuerpo, no sé, acá tengo un vaso, por ejemplo, ellos no es que no lo ven, sino que no lo perciben. Entonces, si uno le pone, por ejemplo, no sé, la foto de una gallina, ellos no tienen conciencia de haber visto la gallina, y si uno les dice, bueno, te pido por favor que para este experimento inventes una historia, y empiezan, bueno, había una vez una gallina, o en la historia aparece una gallina, entonces el experimentador le dice, ¿por qué elegiste el animal gallina? Bueno, yo elegí el animal gallina porque en realidad cuando yo era chico había una gallina que me encantaba, donde yo crecí había gallinas, entonces la mente tiende a creerse racional y a generar explicaciones de cuestiones de las cuales no tiene conciencia de manera consciente. Entonces, no es, si bien de vuelta es mejor seguro que nada, tampoco hay que creer que la revisión es, como es por la misma mente, va a poder sortear este problema por sí solo. Y Perfecto. voy con el María, te segundo. hago otra que va conexa, si querés. Mirá, Dale. preguntan, Claudia, ¿por qué siempre es más fácil corregir que hacer? Y allí uno detecta más rápido el error que tenga el documento. Bueno, me parece que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Con el beneficio. Vos pensás que si el contexto, sin que vos seas consciente, afecta tu decisión, el corregir implica un contexto diferente en general, ¿no? Uno no corrige al mismo tiempo que hace. Entonces, además cuando uno hace, y esto lo digo más intuitivamente, digo, cuando uno hace, se deja más volar, se deja más ser, no está tan atento al detalle, ¿no? En cambio, cuando uno corrige, como la energía ya está puesta en evaluar lo que hiciste previamente, estás alerta a lo que tenés que estar alerta, mientras que cuando estás creando, cuando estás haciendo el primer escrito, lo que querés es generar como esa estructura que sabés que va a tener una segunda revisión, ¿no? Entonces yo diría que tiene que ver con eso. Les quería contar otro ejemplo con respecto a esto de que no siempre esta tendencia que tenemos a
racionalizar decisiones que no fueron definitivamente racionales. Se hizo otro estudio que básicamente lo que se hacía era, en el cerebro tenemos lo que se llama un blink attentional blink, que es, si vos mostrás algo por menos de 300 milisegundos en una pantalla, el cerebro lo ve, pero la persona no. Básicamente, la persona, pues como lo mostraste tan poco tiempo, y el cerebro tiene este como pestaneo atencional, en la pantalla aparece, pero la persona que está mirando no la ve, que son las típicas cosas subliminales, ese tipo de cuestiones, cuando aparece por muy poco tiempo. Esto es un fenómeno que nosotros los investigadores usamos mucho, digo, básicamente para entender cómo se impactan la toma de decisiones por cuestiones que no son del todo conscientes. Bueno, y en este estudio lo que hizo Sajón puso unas caras, básicamente que es así, era el estímulo que el paciente, perdón, el paciente no, eran personas sin patología, que la persona miraba, y puso estímulos enmascarados como estos que yo les mencionaba, perdón, es al revés, puso caras enmascaradas que aparecían por muy poquito tiempo, y por tanto la persona no tenía conciencia de haberlos visto, y después ponía ideogramas chinos, ¿no? como letras chinas, que no son letras, ¿no? Pero bueno, ideogramas chinos, dos ideogramas chinos que la persona tenía que elegir por uno o por otro, básicamente. Y entonces, previo a... esperen que me estoy tratando de acordar cómo era exactamente. No, es así. Le ponía la cara, primero que estaba enmascarada, después le ponía el ideograma chino. Y la persona tenía que decir si le gustaba o no le gustaba el ideograma chino, por ejemplo, y, sin saber que había visto la cara. Y a veces la cara que lo precedía era una cara de alegría, y a veces la cara que lo precedía, pero que la persona no tenía conciencia de haber visto, era una cara negativa. Y consistentemente, cada vez que veía una cara negativa, cuando veía el ideograma chino, decía que no le gustaba ese ideograma chino. ¿Sí? Y si la cara era de alegría, decía que le gustaba ese ideograma chino. Por supuesto, sin tener ninguna conciencia, pero lo más interesante, y volviendo a esto de cuidado, que somos capaces hasta de racionalizar decisiones que tomamos emocionalmente y de encontrarles una vuelta y una explicación, cuando se les preguntaba por qué habían elegido un ideograma chino sobre otro, porque este no les gustaba, daban explicaciones racionales. No, porque me parece que es demasiado complejo, y porque me parece que no refleja lo que se supone que tiene que reflejar, o porque me parece que en realidad no es chino, digo, pero daban cualquier tipo de explicación que era una racionalización de una decisión que fue completamente emocional, y que de hecho la pregunta era completamente emocional, ¿no? Entonces, no alcanza solo con decir, bueno, voy a chequear que no haya nada, ayuda, porque de vuelta, una de las cosas que podemos hacer es tomar conciencia de cómo funciona nuestro cerebro y cómo decidimos y cómo nuestras decisiones pueden estar afectadas por todo, por mil cosas que no conozcamos, y eso va a mejorar nuestro rendimiento, pero puede haber aún cosas más efectivas, ¿no? Como esto de que el que lo revise sea otro, o si lo revisás, revisarlo en un momento muy distinto, o al día siguiente del día que lo hiciste, ¿no? Porque entonces el contexto cambia y te va a poder mostrar cuestiones diferentes. Entonces, para ir avanzando, el cerebro tiene recursos limitados, y en ocasiones toma atajos para ahorrar recursos. Digo, es evolutivo que esto así sea, no podríamos estar tomando cada decisión que tomamos de manera racional. Imagínense, si cada palabra que yo seleccione, la selecciono pensando esta es la palabra adecuada, bueno, hablaría 1 por hora. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero el lenguaje funciona así, por eso la diferencia entre, digo, que te permite el ir y volver, etcétera, pero esto pasa con todo. Imagínense si cuando yo fui a elegir la capsulita de hoy, me hubiera detenido a pensar, bueno, la roja, la azul, la verde, bato la leche, no bato la leche, y la media que me pongo esta, me pongo la otra. Digo, de hecho hay gente que le pasa este tipo de cuestiones y su vida es muy poco efectiva, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a decir es, que creo que ya he hecho el punto, es que el cerebro no interpreta la realidad de una manera unívoca, más bien toma decisiones en un contexto, y este contexto puede modificar nuestra percepción de la realidad. Y acá voy con un jueguito corto, también digo, un jueguito no, un experimento, pero que nos deja muy claro qué es lo que pasa a este respecto. Si ustedes agarran, con cuidado por supuesto, 3 baldes de agua,
En el medio tienen agua común, como sale de la canilla, y en el de la derecha tienen agua caliente, no que lo llegue a quemar, pero agua bastante caliente, y en el de la izquierda tienen agua fría con hielo, y ponen un codo en cada uno de los baldes del extremo, y después, y esto lo pueden hacer con los chicos, digo, yo tengo un libro de neurociencias para niños, que aprovecho para recomendarles, que tiene este tipo de experimentos y que sirve para que entiendan cómo funciona el cerebro, pero bueno, básicamente, no lo puse en el de niños porque me da miedo que se quemen, pero básicamente si uno pone un codo en cada uno de los baldes y después al mismo tiempo, simultáneamente, corre los codos y los pone en el balde del medio, es re interesante porque uno tiene la sensación de sentir una temperatura diferente en cada codo, más allá de que están en la misma, en el mismo agua, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el contexto, digo, no es lo mismo un día de lluvia, no es lo mismo un día de sol después de 20 días de lluvia que un día de sol cuando vienen todos soleados, ¿no? Lo pensamos, por ejemplo, te fuiste a Mar del Plata y vienen todos de días de... O no es lo mismo haberte sacado un 10 cuando te solés sacar todos 10, o no que haberte sacado un 10 cuando te venís sacando todos 7, ¿no? Entonces, más allá de que a veces tenemos esta idea de que nuestro cerebro lee la información de manera unívoca, no lo es. El ejemplo que les traje acá, no sé si hay gente tan de mi misma edad, pero básicamente eso que se ve ahí para mí es el logo del Canal 13 viejo. Bueno, no sé si el Canal 13, sí, me imagino que sí. Pero si le pones esto al costado, es definitivamente una B. Si vos le pones esto y tapan la A y la C, es definitivamente un 13, ¿no? Entonces, cuidado que un mismo estímulo puede ser interpretado de manera diferente. Y de hecho hay estudios, perdón, pensé que me querías decir algo, Giancarlo. De hecho hay estudios que muestran que en las decisiones judiciales esto también ocurre. Hay uno que a mí me parece espectacular, que básicamente es un guardia cárcel que... trata mal a un detenido, que básicamente lo deja sin ropa, en un cuarto y sin darle agua y sin darle, no sé, alimento por 2 días. Es un experimento, digo, por supuesto, en el cual es una situación comentada, y lo que varía es si la persona que fue tratada de esta manera era una mujer universitaria o un hombre que tocaba la batería y que estaba desempleado. Y lo cierto es que la conducta debiera ser igualmente punible para una que para otra, ¿no? Y que no lo es cuando se le pregunta a los jueces qué tipo de, por supuesto que en ambos casos les parece que está mal, pero qué tipo de castigo creen que tendrían que darle a ese guardia cárcel varía según el contexto del crimen, que en algunos casos por supuesto que está bien, porque hablábamos ayer del tema de la intención, que la intención es importante, y después ustedes me dirán, bueno María, pero hay un montón de atenuantes, pero acá no hay mucho atenuante, digo, todas las personas valen lo mismo. No sé si alguno tiene alguna reflexión a este respecto. Acá, María, mira, pregunta Pablo Sistoldi, dice, la cultura de las es una pregunta, ¿no? ¿La cultura de las interacciones sociales no serían parte de un cerebro de especie? Si se anima a abrir el micrófono y volvérmela a preguntar. Dale. Pablo, ¿querés algunas palabras? Vivi, ¿lo podemos habilitar? Sí, ya le enviamos solicitud, lo puede habilitar. María, ¿sabes qué? Mientras lo habilitamos, te pregunto el nombre del libro que tenés de neurociencias para niños, que lo han pedido acá en el chat. Es mío y de Facundo Manes, que ustedes saben que trabaja, bueno, que yo trabajo con él, no que él trabaja conmigo. El primero se llama Descubriendo el Cerebro, que no sé si no está agotado, pero es mi preferido, y el segundo se llama Cerebros en Construcción. El primero está lleno de estos experimentos que yo les cuento, para que explican cómo funciona el cerebro, y el segundo es más para que los chicos aprendan cómo cuidar el cerebro, ¿no? Qué cosas son importantes, desde el ejercicio Perfecto. físico, la explicación cerebral de esas cuestiones. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. No, de nada. ¿Estás, Pablo? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Hola, Pablo, ¿me la querés reformular así la entiendo? Bueno, es medio raro, pero Facundo Domanes decía en algún lado que el cerebro es un órgano social. En alguno de esos, bueno, no sé. Y yo me preguntaba, si miramos todo desde el punto de vista individual,
vamos a un lado. Si miramos desde el punto de vista de la evolución como especie, si no hay cosas que también nos llevan a un lado como especie, si la cultura no es como una extensión de lo, no digo el instinto, pero bueno, el instinto está para la conservación de la especie. Yo pero no puedo coincidir más, Pablo. De hecho, estoy segura que es así, ¿no? Y no me quiero meter en temas complicados, pero digo, o si quieren me meto en temas complicados. ¿Esto queda grabado solo para ustedes o pues después se reparte? Digo, Acá todo es público, María, así que vos tenés con criterio cuidado, para... sí, con cuidado. Vamos a un tema controversial pero divertido, como por ejemplo Dale, el tema de la a mí me monogamia, gustó. ¿no? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. El tema de la monogamia, ¿no? Que, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero definitivamente es algo que está muy asociada a la cultura, porque de hecho hay culturas que no son monógamas, ¿no? Y se supone que eso tiene que ver con una forma de preservación de nuestra especie, digo, ¿no? Definitivamente la mujer de la historia, no digo la mujer actual, requería de que alguien le busque el alimento, que alguien la proteja de los predadores, etc. Entonces, bueno, se genera como si fuera esta sociedad en la cual con eso lo que uno hace es proteger la especie y proteger la descendencia de alguna manera, ¿no? Entonces, definitivamente, desde mi punto de vista, la cultura está para promover la supervivencia de la especie. Y muchas cuestiones que existen a nivel cultural no son ajenas a lo biológico, ¿no? No son ajenas a lo biológico. Hay un estudio que también me encanta y que ronda sobre el mismo tema, que es la selección de... lo que se hace también, otro libro que recomiendo, que es el de Mariano Sigman, que se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero es el único libro de divulgación que tienen, búsquenlo. No me acuerdo cómo se llama, no importa. La vida secreta de la mente. ¿Cómo? La vida secreta de la mente. La vida secreta de la mente, exactamente. Gracias, Eli. La vida secreta de la mente cuenta un estudio en el cual básicamente lo que hacen es poner a mujeres que están en su periodo menstrual a oler distintas camperas que están colgadas de distintos hombres que están colgadas en un perchero y a elegir el hombre por el olor de la campera, ¿no? No lo ven al hombre. Interesantemente, cuando uno hace el análisis del sistema inmunológico de esa mujer y de ese hombre que fue seleccionado a través de la campera, lo que muestra el estudio es que las mujeres eligen a los hombres que tienen un sistema inmune más complementario con el de ellas. Por ejemplo, si yo, María, tiro fruta, porque no sé mucho del sistema inmune, pero mi genética tiene un mejor sistema inmune para lo que tiene que ver, no sé, con la gastritis y la de mi marido y la del el colon es más fuerte para, no sé, los problemas visuales, voy a elegir al que mejor complementa, al que mi cuerpo mi genética no le va a poder brindar, entonces genera una genética más fuerte en cuanto a lo inmune. Obvio que después esto no quiere decir que uno elija a su marido por el olor, pero lo que quiero decir es que hay cuestiones biológicas que siguen impactando en cuestiones que se ven como culturales, ¿no? No sé si fue un buen ejemplo, pero bueno. Sí, coincido con vos al 100%. Gracias, Pablo, y gracias, María. Podés Bueno, continuar, avanzo. María. El cerebro entonces interpreta la información según el contexto inmediato, pero también el contexto cultural, como decíamos recién, no es lo mismo una cucaracha, bueno, no, una cucaracha no, pero un gusano para nosotros que para las culturas donde el gusano es una delicia para comer, y la experiencia personal de cada persona, entre otras cosas. Y esto, lo que quiero decir, y que creo que ya ha quedado claro, no sucede de forma consciente, ¿no? No siempre somos conscientes de esto. Entonces, esto también lo vimos, así que lo paso rápido. En nuestro cerebro existen dos sistemas de toma de decisiones, uno más rápido, no consciente, automático, que solemos usar para las decisiones cotidianas, que es bárbaro porque es rápido y porque no requiere de mucha energía, pero tiene, por tanto, una mayor tendencia al error, que es el que usamos cuando gritamos
la vaca toma leche, cuando dijimos 10 centavos de dólar el bate, ¿sí? Lo hicimos rápido, de manera media automática, para tomar una decisión pequeña, y esto lleva a que nos equivoquemos más. Después está el sistema 2, que es el con el que nos gustaría que se tomen las decisiones judiciales, que es un sistema que es más lento, más consciente, que requiere de mayor esfuerzo, que se toma para las decisiones complejas y que es más confiable, pero como vimos tampoco del todo confiable. Y esto es algo que ya les dije, cuidado que aún en aquellas decisiones que consideramos racionales, estos dos sistemas actúan en todos los seres humanos, ¿no? Como el que les conté de la comida, o hay otro con la Liga de Fútbol Norteamericana, de la cantidad de años de sentencia que se dieron después de que ganó el equipo que apoyaban determinados grupos de jueces, fueron sentencias más amables, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las principales atajos de la mente o trampas de la mente. Yo los dividí así: atajos, heurísticos, sesgos, estereotipos, y después qué hacer como para evitarlos, ¿no? Entonces, los atajos, en el afán de ganar tiempo y energía, nuestra mente muchas veces toma atajos, como estos, por ejemplo, el priming, la exposición previa a un estímulo, influencia la respuesta al estímulo posterior. Por ejemplo, si yo les pongo una silla o les pongo estos dólares y después les digo que completen esas letras de ahí, definitivamente siempre completarían con banco, pero estarían pensando en una cosa diferente según qué es lo que, perdón, en la primera podría ser banco, en la segunda también podría ser banco, pero en la tercera, que es el puerto, podría ser barco, ¿no? Entonces, uno completa la información. Pero perdón, María, perdón que te interrumpa. Acá es textual, porque hay dos espacios nada más. ¿Y entonces? Entonces banco no entra. Ah, me faltó una letra. Ah, ¿viste? Claro, sí. Bien, Giancarlo, te voy a mandar a corregir mi presentación. No, me tenés que ser parte de tu equipo, me tenés que sumar. Claro, te tengo que hacer parte de mi equipo, exacto. Claro. Sí, Pero acá y entra dijeron bono que también podría ser. O bono, claro, exacto, Bono. exacto. Pero lo que quiero decir es que depende de lo que vos le hubieras presentado antes, es lo que la persona hubiera decidido. Y ustedes no crean que no tomamos decisiones como estas todo el tiempo. Digo, ustedes dan por sentado que yo no soy una persona que estoy en silla de ruedas, y si le preguntan, que no lo estoy, pero quiero decir, si a ustedes le preguntan María Roca, la van a hacer toda una descripción y no van a incluir algo que sería una característica relevante si estoy o no en silla de ruedas, porque ustedes dan por sentado porque me vieron sentada, y esto parece una pavada, digo, pero pasa en muchos sentidos, ¿no? Y vamos de vuelta a las cuestiones de género. Si uno dice mi pareja, la mayoría de nosotros damos por sentado que es una pareja del sexo opuesto, digo, entonces no creamos que el cerebro no está completando la información todo el tiempo la está completando. Entonces, saber que el contexto previo influye en lo que mi cerebro va a completar es espectacular y muy relevante. Después el tema de la categorización, ¿no? La categorización, poner las cosas en categorías, qué sé yo, María es psicóloga, María es verborrágica, Giancarlo arruina todos los chistes. No. Mentira, perdón. Categorizar a la gente y decir es A, es B, es C, es D, es una habilidad humana que nos ayuda a entender más el mundo. Imagínense cuando nosotros le explicamos a los chicos que es un animal, digo, no podemos explicarle en ese momento que, bueno, que el mosquito es un animal, que la rana es un animal, que la rata es un animal, que el perro es un animal, sino que en principio se arman como prototipos de categorías en los cuales, bueno, un animal es algo que tiene 4 patas y cola, ¿no? Que es el animal más prototípico. Desde ya que después en esa categoría hay un montón de grises que no existen, perdón, que no son tenidos en cuenta cuando uno dice es algo de 4 patas, y que después uno, a medida que va adentrándose en esa categoría, conoce esas opciones dentro de la misma categoría, pero es necesario que nosotros categoricemos, porque si no tendríamos que estar preguntándonos todo el tiempo demasiadas cosas.
Los heurísticos, por su parte, son operaciones que tienen como fin facilitar la formación de juicios. Digo, como dijimos, no podemos hacer un juicio complejo y racional de cada cosa, por tanto están estos atajos que yo mencionaba hace un ratito, y uno de ellos son los heurísticos, que lo que buscan es facilitar la formación de juicios, pero pueden llevarnos a cometer errores, aunque no necesariamente lo hacen. Vamos con algunos ejemplos de heurísticos. Disponibilidad, basar un juicio en los ejemplos que llegan con más facilidad a la mente. Todos los artistas son locos o son especiales, o todos los genios son locos. Esto es un juicio de un heurístico de disponibilidad. Cuando yo digo eso, los ejemplos que vienen a mi mente están asociados con eso. Entonces usted me dice, y sí, es así, porque mira, no sé, no quiero decir que nadie es loco, pero estoy segura que les vienen cientos de ejemplos de artistas locos y dicen, y la verdad que algo parecería pasar. Ahora les pido que hagan el ejercicio inverso. Primero que son más conocidos los que más llaman la atención, ¿no? Pero que hagan el ejercicio inverso. Y les aseguro que pueden generar la misma lista o más grande de personas que no tienen, de genios o artistas, no quiero decir artistas, vamos con genios, que no tienen un problema en la salud mental, ¿no? Entonces, este es el heurístico de la disponibilidad, cuando uno basa un juicio en ejemplos que llegan con más facilidad a la mente. Recordemos que los ejemplos que llegan a la mente son los que la mente atendió, los que fueron relevantes, no necesariamente los numéricos. Entonces vos podés haber estado, no sé, 10.000 veces con, no sé, voy a ser mal acá, con abogados que te cayeron bárbaro y que no hicieron ningún comentario inapropiado, ni mucho menos. Y después estás con uno que hace un comentario inapropiado y decís, eso es lo que llega a tu mente, y todos los abogados son de tal manera, o todos los psicólogos analizan a las personas con las que hablan, ¿sí? Esto es la base de la formación después de un prejuicio, ¿no? No de un sesgo. Después está el heurístico de la representatividad, insensibilidad al tamaño de la muestra, que es lo mismo. Esto se puede explicar también por el ejemplo de los genios locos o los genios con alguna enfermedad en la mente. Lo cierto es que muchas veces no nos damos cuenta ese porcentaje de personas, qué tan representativo es del tamaño total de la muestra, digo, ¿no? Y por ejemplo, ustedes me pueden decir, mira, en mi lista entonces uno de cada 4 genios tenía un problema en la salud mental. Y yo te digo, una de cada 4 personas tiene un problema en la salud mental. Entonces, hay que estar atento, y esto en general no son cosas que tenemos en cuenta cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Y que es el que les dije que está comprobado que les pasa a los jueces, es el del anclaje. Básicamente, esto hay un programa de tele muy divertido de Andrés Resnick que muestra esta cuestión, que básicamente agarra gente y le pide que estime qué tan largo en metros es el obelisco, y pone a 3 personas, y una persona de esas está entongado con él, no sé cómo se dice, lo tiene prepactado, que diga un número o altísimo o bajísimo, y las respuestas de las otras personas se anclan a esa. Si es la primera, por ejemplo, si yo te digo, y debe tener, no sé, 400 metros, la gente dice 300, y tiene 80, imagínate, ¿no? Entonces, y esto, les vuelvo a decir, es espectacular, funciona también en jueces que tienen que dar una sentencia determinada, y les ponen 3 opciones, y me parece más espectacular, 3 opciones de anclaje, ¿no? En distintas escenas, les ponen, ¿cómo se llama?, ejercicios a resolver, y les dan como anclaje distintas cosas. Una, lo que piensa el fiscal; otra, lo que piensa un estudiante; y otra, le tiran antes un juego de dados, ¿no? En el que no le dicen que está relacionado con la actividad, sino que unas le dicen, bueno, y la sugerencia del fiscal o el pedido del fiscal son tantos años. Otras, unos alumnos escucharon el mismo caso y dijeron tantos años. Y otras... simplemente antes le dicen tira un dado,
y las tres por igual generan efecto de anclaje, ¿no? Que se asocia más el número que se da en la cantidad de años de condena o de sentencia a aquella sugerencia del fiscal, Claro. sugerencia del estudiante o resultado del dado, ¿no? Y en esto tengo un capítulo de esto de toma de decisiones en jueces que después les voy a pasar. María, te hago una preguntita cortita Sí. que hace Laura Corales, está bueno, dice, ¿puede ser visual el estímulo que genera el anclaje? Sí, definitivamente. Buenísimo. Definitivamente. Y sería espectacular estudiar, por ejemplo, si cada uno trabaja en una oficina determinada que tenga un número determinado, no sé, qué sé yo, si justo tenés un cuadro con un 14 y tenés cuidado. Pero sí, puede Claro. ser definitivamente visual. Por eso, y ahora vamos después a cómo sortear esto, ¿no? Para que no sea... Bueno, y los sesgos, a diferencia de estos que pueden generar errores, pero no siempre lo hacen, son errores que son sistemáticos y que por tanto llevan a una interpretación errónea de la realidad. Hay muchísimos tipos de sesgos, vamos a nombrar solo algunos. El sesgo endogrupal, que es una tendencia a favorecer a las personas del mismo grupo por sobre miembros de otro grupo. Esto creo que lo mencionamos el otro día. Básicamente, si acá hay algún otro neurocientífico y todos ustedes que vienen del mundo jurídico, es más probable que yo tenga un sesgo para favorecer a la persona que sea neurocientífico. Esto pasa desde la niñez, digo, hay un estudio, les conté el estudio de Kandinsky, ¿no? Creo que no. Ah, bueno, agarran un grupo de chiquitos que les muestran un cuadro de Kandinsky, solo tienen que decir si les gusta o no les gusta. Y a partir de ahí, y todos los chicos ven cuáles están en el grupo de los que les gusta y el de que no les gusta. Y después empiezan a jugar un juego y tienden a favorecer en el juego a aquellos chicos que estaban en el mismo grupo. ¿Sí? Entonces tenemos este sesgo endogrupal que es normal porque tiene que ver con la preservación de los recursos, de la organización en comunidad, etcétera, pero que bueno, definitivamente puede afectar nuestras decisiones cotidianas y es muy importante tenerlo en cuenta. Digo, si hay dos posibles, y perdón si hablo, es muy difícil para mí hablar con ustedes que saben tanto de derecho y quizás digo cosas inapropiadas, pero traten de ir a la idea y no al tecnicismo, pero digo, si hay dos sospechosos, ya sé que ustedes no hacen la investigación, pero si hay dos sospechosos que son uno de su mismo raza, en los seres humanos no hay raza, pero bueno, y otra que no, es muy probable que favorezcan a aquel que es de su misma raza. Lo mismo con el mismo género, lo mismo con el mismo... la misma profesión. Lo mismo, increíblemente, con el mismo partido de fútbol. Digo, hay un estudio que es espectacular que muestra, ¿se acuerdan que hablábamos de los estudios de De Seti, que cuando uno ve a otro sufrir se activan las áreas del cerebro que tienen que ver con el sufrimiento? Bueno, si la persona tiene puesta una camiseta de nuestro equipo de fútbol, se activan más las áreas que si tiene del equipo de fútbol contrario. ¿Sí? Y esto es completamente no consciente y completamente no evitable, es una respuesta del cerebro. Lo que es evitable es, al tomar conciencia de esto, corregir la mira, ¿no? Después está el sesgo de confirmación, que es esto que un poco de lo que hablábamos antes, tenemos una tendencia a tender y a recordar la información que confirma mis propias creencias y a evitar las que no la hacen. Yo pienso que todos los psicólogos son unos pesados. Y entonces cada vez que veo a un psicólogo pesado te voy a decir, ¿viste? En cambio, cada vez que veas uno que no es pesado, se te va a pasar por alto. Y este es mi preferido, el sesgo del punto ciego, que es tendencia a no darse cuenta de nuestros propios sesgos o creer que estamos menos sesgados que los demás. Sepan que esto existe y que nos pasa a todos. Y después están los estereotipos, que son como una continuación de las categorías, son construcciones culturales creadas en torno a un grupo humano que se basan en generalizaciones, prejuicios o percepciones simplificadas o exageradas del mismo, desde ya que están los estereotipos de género, estereotipos de raza, digo, pero... Sí, es cierto que forman parte del proceso natural de la mente, digo, que están ahí para entender más rápido el mundo y para realizar una categorización más rápida de los estímulos que nos rodean, que son muchísimos. El problema es cuando sustituyen o impiden ver la realidad, ¿no? Cuando el estereotipo se basa en premisas que son falsas. María, te hago dos preguntitas, disculpame que te ¿Sí? interrumpa, cortitas para que no se pase el tema que estás dando. Pregunta Guillermo, ¿los sesgos favorecen los patrones de pensamiento? Esa es una. Y la segunda es, ¿podrías dar algún tip
para diferenciar un prejuicio de un sesgo? Un sesgo es un error sistemático. Es siempre un error sistemático. Digo, es algo que genera errores sistemáticos. Yo tiendo a confirmar aquello que pienso. Obvio que lo que pienso puede ser cierto o no, pero es una inclusión de un error sistemático, que quiere decir que afecta constantemente mis decisiones. El prejuicio, de vuelta, es como si fuera una complejización del fenómeno de categorización. Todos los animales tienen 4 patas, así es como necesito originalmente aprender la información para realizar una categorización rápida de los estímulos que me rodean. Esto es un mueble, esto es una guitarra, digo, es una forma de funcionar del cerebro. Son aprendidos, obviamente, y el problema es cuando se sostienen frente a la información que los desmiente, digo, ¿no? Entonces, son cosas distintas. El prejuicio es un juicio previo, no de por sí es malo. Es bueno prejuzgar que un niño necesita mi ayuda. Es bueno eso, está ahí para proteger a la especie. El problema está cuando ese prejuicio sustituye lo que la realidad me demuestra. Este niño no necesita mi ayuda. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Sí. y acá también son discusiones muy difíciles, y más con todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Pero no está mal el prejuicio de, bueno, las mujeres son menos fuertes que los hombres, menos fuertes a nivel físico estoy hablando, ¿no? Es un prejuicio que tiene una razón, primero que está basado en una realidad fáctica, y segundo que tiene una razón de ser que tiene que ver con la protección de la especie como especie, digo, y acá no quiero irme a la norma social de dejar pasar primero al hombre o a la mujer, ¿no? Pero digo, sí tiene una razón cultural, pero que está basada en una realidad biológica. Tenemos cuerpos diferentes, lo que no quiere decir, uno, que todas las mujeres sean más débiles que cualquier hombre, por supuesto, más débiles, estoy hablando de a nivel físico, por favor, ¿no? O que todas las mujeres no puedan responder con la fuerza que tienen, la fuerza física que tienen a determinada cuestión, y que por tanto requieran de asistencia, o que no puedan realizar trabajos físicos en el campo, por ejemplo. Eso es algo que es un juicio previo que se basa en información fáctica. Por eso el prejuicio a veces se ve como malo el prejuicio, pero es un juicio previo, no necesariamente es malo. Lo que es malo es cuando ese juicio previo no te permite ver la realidad que se está sucediendo, cuando se sostiene más allá de la información que lo desmiente. Buenísimo. Ha quedado clarísimo, María, gracias. Bien, igual son temas complejos que además, como son temas tan complejos y que generan tanto debate y tanta discusión y posturas tan particulares, a veces es hasta difícil discutirlo, porque cualquier cosa puede como desde ofender o a llevarse un extremo, digo, y la verdad es que para mí es parte importante de la discusión entender por qué tenemos este tipo de juicios previos, y yo no me canso de decir juicios previos, porque no siempre son negativos. Es negativo cuando yo no respondo a la información fáctica que me dice lo contrario, ¿no? O cuando se generan, y ahora vamos al tema del estereotipo, que es algo completamente diferente, o completamente no, pero diferente, que es cuando no solo describen supuestos culturales acerca de cómo son las cosas, descriptivos, por ejemplo, no sé, las mujeres suelen ser más petizas que los hombres, o como deberían ser, prescriptivos, por tanto, si esta persona es mujer es más probable que sea más petiza que los hombres, sino que también establecen cómo las cosas deberían ser, que son proscriptivos, ¿no? Entonces ya acá la cosa se vuelve compleja, porque es entonces todas las mujeres debieran ser de tal manera o de tal forma. Pueden generar sesgos explícitos, es decir, un estereotipo puede generar un sesgo con respecto, por ejemplo, a la selección laboral de género.
¿no? que son evidente, el sesgo, no nos olvidemos que es un error sistemático, entonces creer que cualquier hombre sería mejor para el puesto que una mujer, eso es a partir de un estereotipo, se toma un error sistemático y ves que se contratan todo el tiempo hombres, por ejemplo. Y pueden ser explícitos, es decir, yo sé que a mí las personas que, no sé, tal cosa no me gustan, por tanto no las contrato, o también implícitos, digo, no conscientes, ¿no? Entonces por eso es tan importante hablar de estas cuestiones, inclusive dentro de los miembros de una categoría. Y ya para terminar, y doy los dos últimos ejemplos, bien con jueces, los copié y los pegué ayer para tenerlos a mano, se les pidió, digo, para que no crean que esto es algo que nos pasa al resto de los mortales, sino que nos pasa a todos, van dos ejemplos, pero después les paso el capítulo de un libro que sale ahora, que es el volumen 2 de Neurociencias y Derecho, que hicimos con el doctor Daniel Pastor, este es el capítulo que escribí yo con Nicolás Corbalán, donde escribimos este tipo de estudios, pero bueno, van dos, se le pidió a 133 jueces que condenaran a un hipotético acusado. Héctor, de 24 años, baterista desempleado, arrestado por posesión de drogas, se me mezcló con el otro baterista, a ver, no importa, por posesión de drogas ilegales. Un tercio de los jueces no recibió información sobre el costo del encarcelamiento, mientras que el resto de las partes recibió el costo anual en caso de recibir la pena máxima, $15.000 y $31.000 respectivamente. Los resultados indicaron que aquellos que recibieron el costo más alto imponían sentencias un tercio más leves que aquellos que recibieron un costo menor. Entonces, como tener cierta información disponible, ajena a la acción del acusado al momento de generar la sentencia, impacta en el tipo de sentencia que le vamos a dar, ¿no? Y de vuelta, obviamente son cuestiones que tendrían que tener en cuenta las sentencias, pero no particularmente la de Héctor, ¿no? Digo, y los dejo pensando en esto. Va otra que también me encanta, se exhibió a los jueces una disputa entre dos padres que pedían la custodia exclusiva de su hijo pequeño. Se creó una condición control en la que los jueces decidían, en base a los argumentos de dos expertos en psiquiatría, cuál de los padres era más competente. Uno decía la madre y otro decía el padre, por ejemplo. Para evaluar específicamente el efecto de contraste, se diseñó otra condición en la que eligieron la opinión de dos expertos y un tercero que tenía calificaciones muy inferiores comparado a los primeros expertos con respecto al padre. En la condición, decía por ejemplo, no, es un desastre, todo mal, En la condición control, ninguno de los jueces identificó de modo significativo al segundo experto del padre como más creíble que al primer experto. Sin embargo, cuando se sumó este tercer experto que tiraba abajo la opinión de uno de los dos, la incorporación del experto débil hizo que el primer experto junto a él pareciera más creíble. Es decir, le sacaron credibilidad al experto que hablaba, no sé, de determinada manera del padre, que era distinta a la de este tercer experto, ¿no? Que es una forma también de efecto anclaje. Acá les puse la de los dados, pero bueno, este ya se los conté. Y para cerrar, que también quiero que queden 5 minutitos para preguntas, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Porque, de vuelta, hay mucha evidencia de que esto nos pasa a todos. Bueno, primero estar conscientes de que estas cosas nos pasan, digo, la conciencia del sesgo, del estereotipo, del prejuicio, del priming, del efecto anclaje, de todo esto ya disminuye su impacto. Después, empezar interacciones como estas para generar políticas públicas que prevengan de este tipo de errores, desde los tribunales hasta, no sé, el juicio por jurado, hasta la revisión de las sentencias por otra persona, o a la revisión de las sentencias al día siguiente, o a los días, o lo que fuera, ¿no? De cosas que puedan, y ni hablar de lo que hablamos de testigos, etc. Y también saber qué situaciones hacen que actuemos más en este modo automático, ¿no? Que son estar apurado, el estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y estar muy bien de ánimo. Y qué cosas disminuyen el impacto de los estereotipos, los prejuicios, etcétera. Bueno, la educación, la información acerca de lo que tengo que decidir, o de las categorías, prejuicios, estereotipos que tengo que tratar de vencer, ¿no? Entonces, identificar los sesgos, estereotipos y desafiarlos con información adecuada, buscar ejemplos que vayan en contra de los estereotipos y tomar conciencia de ellos, y recordar que los estereotipos afectan también a los miembros de la categoría estereotipada.
Resumo, el cerebro humano tiene una capacidad limitada y para actuar de manera eficiente tiene que tomar atajos. Estos atajos pueden llevarnos a cometer errores, entre los que se encuentran los sesgos y los estereotipos. Estos sesgos y estereotipos pueden actuar aún sin que nos demos cuenta. Si bien no es posible eliminarlos, afortunadamente la ciencia ha identificado estrategias para prevenir su impacto. Bueno, esto era lo que yo tenía, dejo de compartir y quedan 7 minutitos para preguntas. Bien, María. No te voy a decir espectacular la exposición ni nada de eso, porque todavía estamos en ello, pero la verdad que ha estado genial. Mirá, acá Paula hace una pregunta que está bueno, a ver si puedo, dame un minuto, verla completa. Ahí está. Dice Paula, dice, primero es un relato, ¿no? Dice, los operadores jurídicos, cada cual desde su lado o posición, valoramos pruebas a los efectos de verificar su influencia en la toma de decisión a tomar. Al evaluar esas pruebas, se analiza su propio contenido y además la idoneidad del emisor. Muchas veces, ante la falta de expertise propio en el tema controvertido, puede pasar desproporcionadamente la valoración del emisor que en el contenido probatorio del producto. ¿Qué opinas de esto y cómo debería enfrentarse el análisis de manera racional? A mí me parece bien, obviamente, la consulta a expertos, y me parece el primer punto, que cuando la persona que juzga se considera que necesita, digo, la información o que no tiene la experticia suficiente como para expedirse con respecto a eso, desde ya que me parece que la inclusión de peritos o de expertos en un tema es fundamental. Sí, vuelvo a decir, cuidado, que el valor que se le dé a esa prueba puede variar por un montón de cuestiones, ¿no? Vos decís, bueno, la experticia. Bueno, primero chequear que sean expertos. Digo, yo sé, bueno, sé que es distinto en las distintas jurisdicciones, pero digo que hay todo un proceso para ser perito, etcétera, pero bueno, después vienen los de parte también, digo, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí. que además no crean que siempre todas las personas más idóneas quieren ser parte de la lista de peritos, digo, necesariamente, digo, no. Entonces, no siempre los más expertos están en la lista. No siempre los seleccionados de parte son seleccionados de manera ingenua, digo, ¿no? Entonces, de vuelta, para mí, estar atento a este tipo de cuestiones, chequear muy bien la experiencia del experto, el recorrido del experto, no sé, cómo se expidió con respecto a estas otras cuestiones y tratar de... Y para mí debiera haber como, ojalá en el futuro, y acá digo, estoy diciendo algo espontáneamente, que quizás si lo pienso mejor no lo digo, pero me parecería muy interesante ver, ahora que tenemos, y esto que van a hacer el miércoles de análisis de datos, si se pudieran poner las expediciones de expertos, no sé si se dice, pero no importa, las cosas que expidieron los expertos y hacer un análisis de Big Data, eso de, che, cuidado, esta persona siempre va para el mismo lado, che, esta persona siempre que es hombre dice tal cosa, esta persona que, digo... Que no es, de vuelta, no necesariamente implica dolo, no necesariamente Claro, está sí, hecho sí, con sí. intención, ¿no? Pero me parece que a todos nos sería muy interesante, inclusive que sea una devolución individual, ¿no? Que a vos te llegue y te diga, che, mirá María, los últimos 15 dijiste que eran Alzheimer y son Alzheimer, no sé, 8 de cada 10, y vos venís como... Digo, en mi caso, ¿no? Pero me parece que en este sentido sería importante que se realicen ese tipo de análisis y que tanto quien selecciona al experto como el experto en sí mismo, porque de vuelta no necesariamente es con intención, no es que hay que entonces castigar al experto, sino darle esa información para corregir sus sesgos y que uno esté atento al tipo de sesgos o errores o estereotipos que pueden afectar a ese experto, porque si bien, vuelvo a decir, el ser experto en algo sí disminuye tus sesgos. Claro. El ser experto en algo sí disminuye tus sesgos. Por eso decíamos que la educación y la información sí lo hace, ¿no? Pero también puede activar el sesgo de confirmación. De vuelta, yo sé que todas las personas o creo que todas las personas que vienen por una queja de memoria son personas con un Alzheimer, y eso es un sesgo de confirmación que va a estar durante toda la sesión, que si yo no soy consciente de ese, me va a afectar también, ¿no? Entonces me parece muy relevante que empecemos a discutir estas cuestiones
sin culpar a nadie, porque es Claro. el cerebro humano. Digo, no por contratar a un experto o por incluir a un experto, estás libre del sesgo. A veces el sesgo tiene que ver con cómo seleccionás al experto, en el valor que le das, como bien preguntaba o como bien mencionaba, a la prueba de ese experto. Y sin duda yo creo que es una de las tantas pruebas, ¿no? Me imagino que ustedes lo tienen claro como yo, digo, que no es, y depende también en el ámbito que estemos hablando, pero si necesitamos un experto para determinar algo, es que no es tan fácil de determinar. Por tanto, cuidado, que la sola expedición de un experto no debería ser una prueba contundente. Por eso hay expertos que piensan distintas cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Bien. Yo María, si una quieren preguntita. tengo una Dale. Dale, que me Celi. pareció buena. Hacen referencia al sesgo endogrupal. Viste que hay tribunales que resuelven entre 3 personas, están constituidos por más de uno. Este sesgo, cuando vos tenés afinidad o no tenés afinidad, digamos, si se revisan y tienen que resolver en conjunto, uno pensaría que aquella persona con la que tenés afinidad dentro del tribunal siempre vas a tender a pensar o a resolver parecido a él, a esa persona, o al revés. ¿De qué manera se podría trabajar esto para que sea lo más, digamos, imparcial posible? Te lo vuelvo, primero que a mí, desde un lugar lego completo, desde un lugar de neurociencias, tribunal siempre me parece mejor que individual, por esto de que, bueno, los sesgos por lo menos se pueden equilibrar o no, digo, también se pueden, Claro. pero bueno, en principio me parece una buena cosa. Y te redoblo la apuesta, Celi. Imagínate que dicen lo que piensan en un orden determinado. Yo no sé, ya me imagino que no funciona así, pero si vos decís, bueno, yo creo que le corresponden 15. El que diga primero hace de anclaje. Esto Claro. funciona. Entonces, escribir en un papel y tirar los 3 al medio es una pavada, pero probablemente no cambia en nada lo que cada uno piensa y te salva de este efecto de anclaje, ¿no? Y con respecto a la afinidad, lo mismo, estaría bueno que se expidan, no sé, aunque sea brevemente, se expidan no formalmente, pero que escriban previamente lo que piensan y que después lo tengan que leer tal cual lo pensaron. Claro. Igual después van a justificar probablemente a favor de una cosa o de la otra, ¿no? Pero no, como vos bien decís, la opinión del otro, ya sea por efecto anclaje, ya sea por confirmación, ya sea por afinidad, ya sea por lo que fuera, también va a afectar la tuya. Entonces, Claro. y eso es bueno porque te puede ayudar a hacer ver algo que vos no viste, una prueba que vos no te pasaste por alto o lo que fuera, pero puede ser malo si sucede en esta otra dirección, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Celi, yo creo que, a ver, la verdad que ha explotado el chat, María, de preguntas y demás, pero me parece que en honor al respeto de tus compromisos y demás, y te vamos a tener que liberar, María. No Yo les queremos, pero te agradezco vamos a muchísimo. liberar. Me vuelvo a disculpar, sé que era una clase mínimo para media hora más, pero bueno, como les decía, tuve este imprevisto, así que nada, no va a faltar oportunidad en cualquier otra situación. Ya les dije que me voy a Mendoza en enero, así que nos cruzamos, claro, nos cruzamos por ahí, organizamos algo virtual para el año que viene, ¿de acuerdo? Sí. María, una sola que cosa antes de vuelva. agradecerte. Celi, una cosa. Sí. Nos vas a compartir la parte del capítulo tuyo del libro que nos hiciste mención, ¿no es cierto? Sí, se las voy a compartir. Bien, bárbaro. Yo después las voy a compartir, la vamos a compartir directamente por la aplicación. Nada, María, agradecerte infinitamente. La verdad que nos has hecho transitar en un camino bastante desconocido y súper interesante para todos nosotros, así que nos has iluminado, pero lo teníamos bastante oscuro, así que la verdad que te hemos disfrutado un montón. Agradecerte y perdón por no te arruiné los juegos, fue complementario, me nos encanta. divertimos juntos, fue. Obvio. Eso fue. Así Chicos, que un beso enorme. Celina, dale. Giancarlo, un placer con todos, pero bueno, la verdad es que fue muy divertido para mí participar, que tengan buenas tardes y que terminen bien el sábado. Dale. Y te mando Muchas un beso gracias, grande, María. Mario, Estamos en a Daro, contacto. que Mandale está a Mario conectado. también, feliz Día a la Madre a todas también, las que Dale. tengan niños. Beso grande.